Buenas tardes. Aquí vamos a ver el tema generador de corriente alterna, que fue un aparato que construyó Michael Faraday en 1931 para estudiar experimentalmente el fenómeno de inducción electromagnética. Este aparato, como vamos a ver, tuvo consecuencias tecnológicas y sociales muy importantes. Pero la ley de Faraday tuvo grandes consecuencias científicas y tecnológicas. Desde el punto de vista científico, fue muy importante porque constituye, escrita en la forma diferencial, una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Como vamos a ver más adelante, es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Desde el punto de vista tecnológico, el impacto fue precisamente por el generador de corriente alterna que inventó, que diseñó Michael Faraday, que descubrió que una manera de producir una fuerza electromotriz en una espira, en un circuito cerrado, era girando alrededor de esta espira un imán, un campo magnético, para cambiar el flujo de campo magnético. Entonces, a partir de este aparato, se construyeron dínamos para la generación de energía eléctrica de manera eficaz y masiva. Y esta energía se utilizó para la alimentación de aparatos eléctricos y lámparas eléctricas, lámparas de arco, bombillas incandescentes, que se inventaron también más adelante. Y con esas se empezó a producir luz artificial para servicio industrial, público y doméstico. Una vez que Michael Faraday construyó y demostró el funcionamiento de un generador de corriente alterna como este, que consistía en hacer girar un imán alrededor de una bobina, una frecuencia angular o velocidad angular omega, se empezaron a construir generadores de corriente alterna de distintos tipos, como este que se muestra en la figura, diseñado en 1832, fue el primer generador de corriente alterna de uso industrial, construido por el fabricante de instrumentos francés Hippolyte Pixii. Como se muestra en la figura, consta de 2 bobinas con un número grande de vueltas, donde se hace girar un imán en forma de herradura, y aquí al hacer girar este imán, el polo norte y el polo sur del imán, al pasar por las bobinas, hacía cambiar el flujo de campo magnético y generaba una fema alterna. Y se podía poner un conmutador y se podía incluso generar una corriente continua con este conmutador. En las siguientes décadas, varios científicos e inventores trabajaron juntos para diseñar y construir distintos tipos de generadores de corriente alterna. A partir de 1866, Werner von Siemens, un científico e inventor alemán, empezó a diseñar y construir distintos tipos de generadores de corriente alterna, y en 1875 inventó y patentó un generador de voltaje alterno a partir de un flujo de campo magnético oscilante como el que se muestra en esta figura, que llamó dínamo, que consistía en poner entre los polos de 2 electroimanes muy intensos, que producían un campo magnético muy intenso, un conjunto de bobinas dispuestas a distintos ángulos, que al hacerlas girar, hacerlas oscilar entre el campo magnético, el anillo de campo magnético de los electroimanes, producía una fuerza electromotriz muy elevada, capaz de alimentar distintos sistemas eléctricos como ascensores y sistemas de transporte público, también para alumbrado público con lámparas de arco que necesitaban fuerzas electromotrices muy grandes. Posteriormente, en 1879, Thomas Alva Edison, inventor estadounidense, y en paralelo Joseph Wilson Swan, un físico y químico inglés, inventaron las bombillas incandescentes de filamento de carbón. Entonces, con esta invención, en 1880, William Armstrong y el mismo Joseph Swan idearon que se podían alimentar las bombillas incandescentes para alumbrado público y doméstico con dínamos, dínamos como los que había inventado
von Siemens. Y bueno, entonces estas bombillas podían emitir luz, ¿verdad?, mediante el calentamiento por efecto Joule de su filamento, ¿verdad?, al hacer pasar una corriente eléctrica alterna a través del filamento. El filamento de carbón tenía un tiempo de vida muy relativamente corto. Y bueno, posteriormente en 1910, William David Coolidge, de la compañía General Electric, inventó las bombillas incandescentes de filamento de tungsteno, que ya tuvieron una vida mucho más grande, tiempo de vida muy largo. Y bueno, con esto ya se hizo la electrificación e iluminación masiva en muchos lugares del mundo. A partir de 1879 se empezaron a construir grandes plantas termoeléctricas con dínamos en varios países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, incluso en México, Guanajuato, que se empezaron a usar para alumbrado público, transporte, sistemas eléctricos, incluso alumbrado también doméstico. En estas plantas termoeléctricas, los dínamos se hacían rotar, usando la fuerza del vapor que se producía al quemar combustibles como carbón, petróleo. En 1880, William Armstrong y Joseph Swan construyeron una pequeña planta para producir electricidad en una casa en Crackside, Inglaterra, que aprovechaba las caídas de agua, que había una cascada cercana a esta casa, y a través de la caída de agua hacían rotar los dínamos, una pequeña planta que construyeron ahí, para alimentar bombillas incandescentes. Entonces se considera que fue la primera casa iluminada con hidroelectricidad. A partir del reporte, ¿no?, de este sistema de producción de energía eléctrica y de iluminación, se empezaron a construir en otras partes del mundo, otra vez en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, en México, Chihuahua, las primeras plantas también hidroeléctricas cercanas. Bueno, se empezaron a construir presas, ¿va?, y aprovechando la caída de agua, la presión, ¿va?, del agua, para activar grandes generadores de corriente alterna, y después a través de transformadores se podía distribuir, ¿no?, sistemas de distribución, la energía eléctrica generada en estas plantas. Aquí voy a ver el principio de funcionamiento del generador de corriente alterna, que es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Y voy a ver la ecuación del generador de corriente alterna. Bueno, como se muestra en esta figura, un generador, pues el más simple, ¿no?, consta de un campo magnético uniforme en el cual ponemos una espira con una sola vuelta que gira. El eje de la espira es perpendicular al campo magnético y gira alrededor de su eje con una velocidad angular omega. Entonces aplicamos la ley de Faraday. Dice que si hay un cambio en el flujo de campo magnético respecto al tiempo, vamos a tener una fuerza electromotriz. Pues en este caso, el sistema es muy práctico porque al hacer girar la espira respecto al campo magnético con una velocidad angular omega, lo que está cambiando para cambiar el flujo es el ángulo entre el campo magnético y el diferencial de superficie, ¿sí? Entonces el producto escalar, producto punto del campo magnético por el diferencial de superficie, sería la magnitud del campo magnético por la magnitud del diferencial de superficie por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el diferencial de superficie. Pero el ángulo está dado por la velocidad angular por el tiempo al cual estamos midiendo ese flujo, ¿sí? Entonces, si sustituimos esta expresión, en términos de la velocidad angular y el tiempo, aquí en la integral, tenemos que la fuerza electromotriz es menos la derivada respecto al tiempo de esta integral. Ahora, como el campo magnético es uniforme
El coseno de omega t no depende, ¿verdad?, de diferencial de superficie. Tenemos esta expresión que podemos sacar, ¿verdad?, de la integral b por coseno de omega t, y la integral del diferencial de superficie pues es el área encerrada por la espira. El área, como todo el campo magnético es constante respecto al tiempo y el área también, simplemente tenemos que sacar la derivada del coseno, que es menos seno de omega t, con este signo menos me queda positivo, por la derivada del argumento de omega t, del ángulo, que es omega, la derivada respecto al tiempo. Por lo tanto, la fuerza electromotriz, entonces, para este sistema, es la magnitud del campo magnético por el área encerrada por la espira, por la velocidad angular, por el seno de omega t, que es una función sinusoidal, ¿verdad? La fuerza electromotriz entonces varía sinusoidalmente, como se muestra en esta figura. Al tiempo t igual a 0, la fuerza electromotriz es 0, luego va aumentando. En un primer ciclo, la mitad del periodo de oscilación, en la FM es positiva, primero aumenta, luego disminuye, después se va a hacer negativa, toma un máximo negativamente, va disminuyendo en valor absoluto negativamente y así sucesivamente, ¿verdad? En cada vuelta tenemos una fuerza electromotriz alterna, ¿verdad?, en medio ciclo positiva y en medio ciclo negativo y variando sinusoidalmente. Bueno, la fuerza electromotriz se puede aumentar si se ponen en lugar de una sola vuelta n vueltas muy juntas. Entonces en ese caso la fuerza electromotriz va a ser multiplicada por el número de vueltas y podemos aumentar tanto como queramos, ¿verdad?, la fuerza electromotriz en el generador de corriente alterna. Bueno, pues aquí voy a dejar este video. Muchas gracias. Hasta luego.